Saluda a la iglesia con la paz del Señor. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 18. Y dice el verso 27 de Mateo 18: el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Amén. Usted no es la primera vez, creo que ha leído este capítulo y este pasaje. Y en este pasaje se encuentra una parábola conocida como la parábola de los dos deudores. Dos personas aquí se nos presentan como deudores y también se nos presenta a un rey que perdona a un hombre una deuda muy grande. Una deuda incapaz de ser perdonada, exacto. No se podía humanamente cancelar. Así ese hombre se hubiera dedicado a trabajar las 24 horas del día por el resto de su vida, jamás la hubiera pagado. Y usted ve que hoy la sociedad está endeudada. Nuestra sociedad, además que está endeudada, está enferma de manera espiritual. Amén. Y un síntoma de esta terrible situación es que se ha perdido esa actitud de perdonar, de amar. Y esto el Señor ya lo dijo. Él dijo que en los postreros tiempos, en los últimos días, el amor de muchos se enfriaría. La gente está a veces llena de resentimiento, llena de iras, hasta llena de venganza. Y el verdadero amor, una de las maneras como usted y yo podemos ver el verdadero amor materializado es en la muestra del perdón, cuando estamos dispuestos a recibir, pero sobre todo a dar perdón. Y para que la sociedad pudiera tener un cambio, primeramente tiene que estar dispuesta a reconocer que estamos en deuda con Dios, pero que Él ha venido a perdonarnos. Y en base a ello, poder perdonar a otros. Hoy quisiera hablarle brevemente de que una de las muestras, una de las marcas de un verdadero cristiano es que si usted y yo decimos que seguimos a Cristo, vamos a estar dispuestos a perdonar. Porque quien sigue a Cristo camina en la práctica del perdón y el amor. Mire lo que nos dice esta parábola. Vamos a leerla desde el verso 23. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Dice el verso 27, el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Mire, esta parábola es una parábola sobre la gracia, pero una gracia inmerecida, porque como le decía, esta era una deuda impagable desde el punto de vista humano.
¿Qué está presentándonos aquí? La condición miserable de toda la humanidad, porque la Biblia dice, y el apóstol Pablo dice, por cuanto todos pecaron. En otras palabras, todos éramos deudores de una deuda imposible de pagar. El dominio del pecado sobre nosotros era completo. Estábamos incapaces. La humanidad nunca sería capaz de romper ese ciclo maldito de esclavitud, de pecado, de muerte. Mire lo que Pablo dice en 2 a los Tesalonicenses capítulo 2, el verso 12. 2 de Tesalonicenses 2:12. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Mire, la gente se complacía, o la humanidad ¿en qué se complace? En la injusticia. ¿Por qué? Porque hay una ceguera espiritual, y esta ceguera espiritual lleva al hombre a que ame el mal y odie el bien. Por eso es que a Jesús lo odiaron, porque Él era en todo bueno, en todo verdadero, en todo perfecto. ¿Qué dice Pablo a los romanos allá en Romanos 1? Mire, que es un versículo muy conocido de Romanos 1 del 29 al 32. Mire, es un pasaje que siempre lo estamos meditando. Mire. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, de los que practican tales cosas, son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Mire, así estaba la humanidad en los días de Pablo y antes de los días de Pablo, y así está la humanidad en nuestros días. Pero para eso vino Cristo. Cristo, cuando nosotros éramos pecadores, dio su vida por nosotros. Si Cristo no hubiera venido, por más que el hombre quisiera, no iba a poder. No iba a poder. Pablo decía, en mí está el querer hacer el bien. Pero él no podía. Pero, como le decía, tenemos una buena noticia. Mire lo que nos dice el apóstol Pablo allá en Tito 2, el verso 13 y 14. Dice Tito 2, 13 y 14. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas. Y esto tiene que ver con lo que leímos hace un rato en Efesios. ¿Qué leímos allá en Efesios? Que el Señor se dio a sí mismo, ¿para qué? Para levantar una iglesia sin mancha y sin arruga. Él está preparando para sí mismo una iglesia sin mancha y sin arruga. Esa es la buena noticia que hay en Cristo. Que el perdón nos fue concedido por aquel a quien en primer lugar usted y yo hemos ofendido. Ofendimos con nuestros actos pecaminosos. Pero para eso vino el Señor. Él es la buena dádiva. El perdón es una dádiva inmerecida que Dios nos ha concedido y que está a disposición de todos. Jesús dijo,
el que quiere, venga. El profeta decía, venid y comprad sin dinero leche y pan. Esa es la compasión de Dios. Dios se compadeció de nosotros. Mire, dice en la parábola que leímos, dice que cuando el rey le dice o manda que vendan todo, las propiedades, que a la familia los pongan como esclavos, dice que este hombre se postra y le pide que le tenga misericordia. ¿Y el rey qué hace? Se compadeció. Se compadeció. Y extendió su gracia, como lo que leímos en un pasaje sumamente conocido que está allá en Efesios 2, versos 4 en adelante. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. El Señor estuvo dispuesto a perdonarnos. Volviendo a Mateo capítulo 18, mire lo que nos dice. Vuelvo a leer el verso 27. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó, pero dice que le perdonó la deuda. Toda la deuda le fue perdonada. Mire, esa es la conclusión que nos lleva. Mire, cuando usted y yo entendemos que el Señor nos perdonó toda la deuda, entonces entendemos que Dios es rico en misericordia. Él es tan rico que Él podía pagar toda la deuda. Él puede tratar el problema de cada uno, las dificultades de cada uno. Él tiene todo poder. Él podía y puede tratar con cada uno de nosotros y perdonarnos a cada uno de nosotros. Mire lo que nos dice el salmista en el Salmo 145. El verso 8 dice así: clemente y misericordioso es Jehová. Él es lento para la ira, pero Él es grande en misericordia. Mire, usted y yo no teníamos ningún valor ante Dios. No éramos dignas del respeto, de la atención. Pero Él nos ha venido ¿a qué? A traer restauración, liberación, y nos ha ofrecido su compasión. Recuérdese que cuando el Señor Jesús empezó su ministerio, dice que tomó el libro y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha enviado, porque he sido enviado, porque me ha ungido para esto, para predicar el año agradable. Y es que esas palabras tenían mucho que ver con una fiesta que el judío celebraba cada 50 años, que era el año de jubileo. ¿Y qué pasaba en el año de jubileo? Las personas que estaban endeudadas les eran perdonadas sus deudas. El reino de los cielos es un lugar donde usted y yo podemos experimentar el perdón. Miren lo que nos dice Hebreos capítulo 8. Hebreos capítulo 8, el verso 12. Dice: porque será propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Y luego dice en Hebreos mismo, el capítulo 10, mire, algo similar, el verso 17 dice: añade, y nunca más me acordaré de sus pecados. Mire, no solamente pecados, sino transgresiones. Una transgresión es una traición. Mire que de una u otra manera, aunque él no lo vendió como fue Judas, pero la actitud de Pedro era como la actitud de un traidor.
que lo negó a su maestro. Y usted y yo a veces lo hemos negado. Espero que no, pero a veces, tal vez cuando en los jóvenes, a veces uno por vergüenza no quiere que los demás, que los amigos, que la gente del barrio, que la familia se burle. Y uno quiere infiltrarse o ser un cristiano de la secreta. Pero hermanos, el Señor, aun cuando nosotros hemos sido infieles, Él permanece fiel y siempre está allí para extendernos su perdón, Amén. su gracia. Aleluya. Mire, pero ¿cuáles son las consecuencias o cuáles deberían ser las consecuencias del perdón? Mire lo que nos dice, volviendo a la parábola de los dos deudores. Dice el verso 28. Pero saliendo aquel siervo que había sido perdonado, mire, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Mire, 100 denarios, ¿cuánto era? 3 meses. Sí, 3 meses, 3 meses y 10 días de trabajo, 100 días de trabajo. Vamos a poner un ejemplo. Aquí en Ecuador, un día de trabajo, ¿cuánto sería? Sus $20, póngale. Ya, póngale $20. Por 100 serían $2,000. Mire, $2,000. Que es alto, sí, pero es una deuda que se puede. Pero mire, ¿cuál es la actitud de este hombre? Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía $100. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Actuó de la misma manera que él actuó ante el rey. Pero este no actuó como el rey, mas él no quiso, sino fue y echó en la cárcel hasta que le pagase la deuda. Mire, ¿cuáles deberían ser las consecuencias en un creyente, en una persona que ha recibido el perdón de Dios? Como consecuencia es que podemos amar. Tenemos el poder del amor. En otras palabras, podemos perdonar. ¿Por qué? Porque nos perdonó Dios. Si el Dios eterno nos concedió la libertad eterna de la condenación al infierno, ¿qué espera Dios de nosotros? Que podamos expresar amor, que podamos expresar perdón. Amén. Hay gente que dice que yo no puedo, que Dios te perdone, pero yo, oiga, que creemos que somos superiores a Dios. Esto es soberbia, porque nos creemos más justos, más buenos, mejores que Dios. Escúcheme, nadie se merecía el perdón, nadie de nosotros nos merecíamos el perdón, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, Él nos perdonó. Porque si el Creador nos ofreció perdón para que una vez que experimentemos la vida verdadera, seamos libres del peso del pecado, que seamos libres de la muerte, entonces podamos practicar ¿qué? El amor, el perdón. ¿Qué dice Primera de Juan capítulo 4 verso 8? Que también es un pasaje muy conocido. Primera de Juan 4, 8 dice así: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Mire, ese es el fracaso de este personaje perdonado por su maestro, por su rey.
Él no pudo responder con amor cuando se le exigía. No se trataba de hablar de amor, de hablar de misericordia, sino de ponerla por práctica. No se trata solamente de que usted y yo nos leamos la Biblia, sino de que pongamos por práctica. Y el amor tiene que ser algo que se pone por práctica. Es una decisión que debe nacer desde su corazón. Ahora usted sabe que humanamente el amor del hombre es falible. Pero cuando usted y yo dejamos que el Espíritu Santo, como leímos, antes bien sé llenos del Espíritu Santo. Cuando usted permite que el Espíritu Santo tome el control de su vida, entonces el Espíritu Santo va a derramar de ese amor que nos va a permitir perdonar al que nos agredió. Del que vamos a poder perdonar a aquel que nos traicionó, aquel que nos debe. ¿Estaríamos dispuestos a pagar una deuda? A perdonar una deuda económica. Si alguien a usted le debiera, ¿usted estaría dispuesto a decir, para la gloria de Dios, amigo, los $2,000 que me debe quedan allí? Usted puede decir, pero yo los necesito. Pero si el Señor nos manda a perdonar esa deuda, tendríamos que aprender a perdonar, aún una deuda económica. Ahí sí no decimos nada. Pero si el Señor nos manda, tenemos que aún hasta perdonar una deuda económica. Mire, de la manera más literal, poniendo las cosas de la manera más literal. Si alguien a nosotros nos debiera $1,000, $2,000, y esa persona dice, amigo, cuando yo tenga, pero usted sabe que la condición de esa persona es difícil. ¿Estaríamos dispuestos a decirle, amigo, amiga, mire, dejémoslo allí, le perdono, no se preocupe, la deuda queda saldada, queda en cero? Hermanos, no es fácil, pero si usted y yo le dejamos a Dios que obre, entonces ahí es cuando Dios se glorifica. Porque tal vez usted dice, perdí $2,000, pero Dios es el dueño del oro y de la plata. Dios nos puede dar aún mucho más. Mire, el deber desarrollar una mente compasiva. Usted y yo tenemos un deber. Mire, lo que pasa es que a veces olvidamos de dónde fuimos rescatados. ¿Qué nos dice la Biblia en 1 de Juan 5:1? Estamos en sí, lea. Que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Mire, tenemos que amarnos los unos a los otros. De esto no está hablando aquí, de amarnos como pueblo, como iglesia. Recuérdese, mire, el amor que tenía la iglesia primitiva. ¿Cómo ellos demostraban ese amor? Que el que tenía compartía con el que no tenía. Mire, solo que ahí usted conoce el caso de Ananías y Zafira, que lo que ellos hicieron no fue por un acto de amor, sino tal vez por un acto de pretensión, o por figurar, por buscar reconocimiento de los hombres. Cuando usted y yo hagamos algo, no busquemos el reconocimiento de los hombres. Busquemos que Dios sea glorificado. Amén. Porque a su tiempo Dios nos glorificará. Dios nos honrará. Él honra a los que le honran. Y le hallan los que temprano le buscan, hermanos. Pero usted y yo tenemos que entender que si hemos sido engendrados, que si hemos experimentado el nuevo nacimiento, tenemos que amarnos los unos a los otros. Pero no solamente los unos a los otros, sino amar aún al enemigo, al prójimo, al más cercano. ¿Qué dice Pedro en primera de Pedro? Mire, primera de Pedro 2, el verso 17. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Mire, tenemos que estar dispuestos ¿a qué? A vivir como siervos de Dios. ¿Y cómo? Honrando, amando
temiendo, mire, sirviéndonos los unos a los otros. Usted tiene que tener siempre una memoria compasiva. El Señor me ha perdonado. El Señor ha sido compasivo conmigo. ¿Qué dice el salmista en el Salmo 77? Mire, Salmo 77, el verso 11. Me acordaré, dice el salmista, de las obras de Jehová. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Mire, si usted se pone a analizar lo que el Señor ha hecho, cómo el Señor lo ha guardado, cómo el Señor le ha provisto, entonces, si usted y yo tenemos que, como le decía hace un rato, el ejemplo más literal, perdonar una deuda económica, usted puede decir, el Señor es el que me ha provisto. Y el Señor me proveerá. Y si estamos dispuestos a perdonar una deuda económica, también tenemos que estar dispuestos a perdonar una falta, una traición, una deslealtad. Tenemos que estar dispuestos, pero para eso siempre tenga esa memoria compasiva. Porque si hemos sido perdonados, porque mire, volviendo a Lucas, a Mateo que diga 18, mire la actitud del rey. Verso 31. Viendo sus consiervos, mire, esto se hizo público. Mateo 18, 31. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, mire, toda aquella deuda que te perdoné porque me rogaste, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo, porque yo tuve misericordia de ti? Mira, aquí vemos la exigencia del rey, la exigencia de una vida que has experimentado el perdón. El Señor nos va a tomar todo a cuenta, hermanos. Pero Él demanda por la abundancia de lo que Él le perdonó. Exacto. Él le perdonó una cantidad que no podía, y Él sí podía. Y Él era 100 denarios. Por eso, quiero que entendamos, a veces la gente dice, yo no puedo perdonar. A veces cristianos dicen que yo no puedo perdonar. No es que yo no puedo, es que yo no quiero. Porque sí podemos. Ahí se podría aplicar el versículo: todo lo puedo en Cristo. Pero cuando el creyente se somete a la voluntad de Dios. Amén. Es que para hacer eso, como usted dice, se somete, el Espíritu de Dios nos redarguye, nos habla, nos enseña. Si yo no puedo humanamente perdonar, voy a buscar en ayuno, en oración, para que el Señor rompa esa atadura que no me permite perdonar. Pero a veces el creyente como que no quiere moverse de esa posición. No, es que yo no puedo perdonar, pastor. Es que usted no sabe lo que Él me hizo. Es que usted no me entiende. Es que no es la primera vez que me hace. Sí, hermano, usted puede tener humanamente la razón, pero desde la perspectiva de Dios usted está equivocado. Porque sí podemos. Porque el Señor nos manda. Porque el Señor, exacto, en obediencia a su palabra. Entonces estamos dispuestos a dar ese paso del ¿qué? Del perdón. Mire lo que Dios le dijo. Volviendo a la parte económica, aunque es algo no tan parecido. En cierta ocasión un rey había alquilado, se podría decir, o había comprado los servicios de había hecho un contrato con unos mercenarios, se podría decir. Tenía tantos talentos de plata que ya les había dado. Un profeta le dice, no vayas con esos hombres a la guerra, porque Dios no está con esos hombres. Pero si ya les pagué,
dile que se regrese. Porque Dios te puede dar más. El hombre les deja a sus hombres, va a la guerra y gana la guerra. Ahora, cuando usted termina el relato, ese hombre no recibió esa recompensa. ¿Pero por qué? Porque dice que al regreso se encontró con unos ídolos. Y él le había vencido a esos pueblos que adoraban a esos ídolos. Y se los llevó y les comenzó a servir y dar culto. Y de ahí ese hombre se apartó. Si Segunda de Crónicas, creo que es el capítulo 27, algo así. Este rey se llamaba Amasías. Y usted puede decir, entonces Dios no cumplió su promesa. Pero si usted sigue leyendo el pasaje, después de que Amasías muere, tiene un hijo llamado Usías, que también al principio le comenzó a servir a Dios y todo le fue bien. Pero capítulo 25 de Segunda de Crónica, el verso 14, donde lea. Vamos a decir del verso 11. Lea del 11. Entonces Amasías sacó a su pueblo y vino al valle de la Sal y mató de los hijos de Seir 10,000, y los hijos de Judá tomaron vivo a otros 10,000, los cuales llevaron a la cumbre de un peñasco, y de allí lo despeñaron, y todos se hicieron pedazos. Mas los del ejército que Amasías había despedido para que no fuese con él a la guerra, invadieron las ciudades de Judá, desde Samaria hasta Betoró, y mataron a 3,000 de ellos y tomaron gran despojo. Volviendo luego a Amasías de la matanza de los edomitas, trajo también consigo los dioses de los hijos de Seir y los puso ante sí por dioses y los adoró y le quemó incienso. Dice el siguiente versículo: por esto se encendió la ira de Jehová. No sigamos leyendo porque es largo en la lectura, pero usted en casa le hace el capítulo 25, pero no solamente el 25, le hace el 26 y le hace el 27. Porque, para resumirle, Amasías muere, nunca recibió los 100 talentos de plata. Viene su hijo Usías. Usías fue un rey que llegó a ser muy joven rey, desde los 16 años, y comenzó a irle muy bien su reinado. Pero llega un punto en que se llena de orgullo, y esto fue la ruina de Usías. Tampoco él recibió los 100 denarios, pero me llama a mí la atención lo que pasa con el nieto de Amasías, el hijo de Usías, que se llamó Jotán. Mire lo que dice el verso 5 del capítulo 27. También tuvo él guerra con el rey de los hijos de Amón, los cuales venció, y le dieron los hijos de Amón en aquel año 100 talentos de plata, 10,000 coros de trigo y 10,000 de cebada. Esto le dieron los hijos de Amón, y lo mismo en el segundo y en el tercer año. Dios nunca se olvidó de su promesa. O sea que nuestros hijos, nuestros nietos o nuestros bisnietos, ellos van a recibir la bendición. Sí, es que a veces, yo ofrendé, yo le di a Dios, yo le he servido al Señor, pero no he visto, y no nos estamos dando cuenta que ya hemos sido recompensados. Miren lo que pasaba con el pueblo de Israel en el desierto: sus zapatos nunca se envejecieron, su vestido no se envejeció, ni se le hincharon. No, mire, ahí era solamente para que usted se dé cuenta. Entonces, así mismo, hermano, si usted y yo le damos la gloria a Dios, Dios se va a glorificar. Y Dios lo puede hacer tan literal como lo hizo con el ¿quién? Con el nieto de Amasías. Pero ¿por qué no pasó en el tiempo de Amasías? ¿Por qué no pasó en el tiempo de Usías? Por la infidelidad. Porque Dios sabía que tal vez con ese dinero, en vez de utilizarlo para la gloria de Dios, hubiera sido contraproducente.
Cuando usted y yo esperamos al Señor, Él a su tiempo lo hará. Usted y yo lo que tenemos que hacer, como ya se dijo, obedecer. Si el Señor me perdonó a mí, yo estoy dispuesto o tengo que estar dispuesto a perdonar a los demás. ¿Pero por qué? En obediencia a mi Señor. Porque yo estoy siguiendo ¿a quién? A Cristo. Y si estoy siguiendo a Cristo, estoy siguiendo el amor de Jesús. ¿Por qué? Porque el amor va a ser fundamental en mi vida. El amor es el fundamento del creyente. Usted y yo tenemos que ser objetivos, porque si hay algo que hacemos y nos lleva la marca del amor, si usted y yo hacemos algo como lo hicieron Ananías y Zafira, tal vez para ser vistos, para ser recompensados, reconocidos, alabados, hermano, eso no es para la gloria de Dios. Pero si usted y yo lo hacemos bajo la marca de la gracia, si estamos dispuestos a abandonar aquello que nos estorba, porque el perdón, la falta de perdón va a traer estorbo, va a ser una raíz de amargura, hermanos. Amén. Tenemos que estar dispuestos, hermanos. No importa dónde tengamos que mostrar la marca del amor, a veces en la iglesia, a veces tenemos roces con los creyentes, o en la familia, o en el trabajo, o en la universidad, o en algún centro de estudio, donde vayamos, tenemos que estar dispuestos a perdonar. Los cristianos tenemos que ser conocidos por eso, por el amor. ¿Qué dice Corintios, 1 Corintios 13, del 1 al 3. Mire, un pasaje sumamente conocido. 1 Corintios 13. Dice Pablo: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Hermanos, ¿cuáles deberían ser las formas en que usted y yo tenemos que demostrar el perdón? Una de ellas, el amor es una de ellas, el perdón. La más grande muestra de amor se dio en la cruz. Cristo fue a la cruz para que usted y yo fuéramos perdonados. Mire, la gente hoy está llena de falsas enseñanzas, de falsas doctrinas, está llena de falacias, está su mente cauterizada por tantas cosas, por tantas ideologías. Pero todo eso se resuelve solamente cuando ellos se vuelven a Cristo. Cristo tiene la solución a todos y cada uno de los problemas de los seres humanos. Y eso comienza con un acto de Dios. ¿Para qué? Para dar perdón. A veces, ¿por qué tenemos tantos problemas emocionales y espirituales? Porque tal vez no estamos dispuestos a perdonar. Porque tal vez estamos llenos de amargura, de resentimiento. Hay veces, aún la falta de perdón lleva hasta que la gente esté enferma. Enfermos del hígado, de los riñones, de la cabeza. Pero cuando usted y yo reconocemos que el Señor es el que gobierna nuestra vida y que Él nos marca un camino, el camino del perdón. Él nos exhorta a practicar el amor, a no ser fariseos, a no ser religiosos, a no ser hipócritas. Para finalizar, mire lo que nos dice Lucas, capítulo 10, verso 25. Lucas 10. Y de aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo:
rogaron: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, siga leyendo mi hermano. Y él le dijo: ¿qué está escrito en la ley como lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y con toda tu fuerza, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Sigan leyendo mi hermano, siga leyendo. Y habéis respondido: haz esto y vivirás. Pero él, Queriendo justificarse, a sí mismo dijo Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole pasó también de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridos, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídame, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Miren, Amén. este intérprete viene con una pregunta. Señor, ¿qué cosa haré para heredar la vida eterna? ¿Haciendo qué cosa? Señor, va la ley. ¿Cuál es el primer gran mandamiento? Amarás al Señor tu Dios. Y el segundo, amarás al prójimo. Entonces el hombre queriendo justificarse, ¿y cuál es mi prójimo? Y ahí usted conoce la parábola del buen samaritano. Esto tiene que quedar muy claro. Para los hombres de aquellos días entendieron cómo era el amor de Dios. El amor de Dios es un amor desinteresado, es un amor compasivo, es un amor que busca el bien de todos. Amén. De todos. Usted y yo, ¿cómo vamos a actuar? ¿Como el fariseo, como el religioso, como el sacerdote, como el levita o como aquel samaritano? El amor, ¿cómo lo entendemos? Como aquella experiencia. Usted y yo hemos experimentado el amor de Dios. Él nos ha perdonado. Entonces usted y yo también tenemos que ser tocados individualmente. ¿Para qué? Para perdonar. Para perdonar. Amén. Todos podemos recibir el amor de Dios y todos podemos extender ese amor genuino, ese amor ágape. Un amor que no busca nada a cambio. Dice que el verdadero amor todo lo sufre, todo lo puede, todo lo soporta, mire. Pero cuando usted y yo estamos dispuestos a dejar que el Señor sea el que marque nuestra vida. El cristianismo, hermano, no es algo teórico, es algo práctico. Hermano, perdón que me interrumpa, porque yo me pongo a pensar, ¿no? ¿Para qué? Porque la palabra que usted nos está dando es para entenderla. Pero si no lo hacemos, ¿por qué? Porque en la mente de nosotros no hay ese despojamiento. Es que por eso la Biblia dice que debemos despojarnos de todo peso. Mire, de todo peso. Y pecado que nos asedia. Mire. ¿Por qué? Porque decimos pecado de perdonar, ¿no? Bueno, a la mujer samaritana tuvo 5 maridos, pero para que esa mujer haya tenido 5 maridos,
tiene que haber sido tremenda su vida. Claro. Porque si el primer marido fue un marido que la amó, que la cuidó, que la guardó, ella no hubiera tenido que divorciarse, lo que No. sea. Entonces, eso es lo que pasa en La vida. Lo que pensamos, dice, no, es que ese fue ladrón, fue criminal. Es que nos creemos mejor que otros. Por eso, es que pensamos, cuando deberíamos dar gracias a Por eso que estamos diciendo, tenemos que despojarnos de ese fariseísmo, Claro. de esa religiosidad, porque eso, como dice, es un peso y es un pecado que no nos permite ver. Amén. Estamos viendo la paja y no estamos viendo la viga que hay en nuestro ojo. Tenemos que estar dispuestos. Por eso le decía que el cristianismo es algo que yo lo vamos a mostrar. No se trata solamente de teoría. Ahorita estamos recibiendo la teoría, pero más adelante, mañana mismo, hoy día mismo, tenemos que estar dispuestos. A veces los creyentes estamos viviendo de resentimiento. Y no, hermano, tenemos que ya despojarnos de todo eso. Porque si no, no estamos entendiendo que el Señor nos ha perdonado. Y mire, para terminar, volviendo a donde empezamos, mire lo que pasó. Para que usted se dé cuenta lo trágico. Lo trágico, mire. Entonces llamándole, verso 32 de Mateo 18, entonces llamándole su señor le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su siervo enojado, su señor enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Mire, no solo esto es un ejercicio teórico, es algo práctico. Creer en Jesús significa asumir una actitud decidida. Usted y yo nos decidimos que estamos en un mundo de pecado, que estamos en un mundo de dolor, pero nuestra fe en Jesucristo. Dice, ¿cuál es la victoria de cómo vencemos al mundo? La victoria de este mundo, al mundo, nuestra fe. Entonces ahí sé qué va a pasar. La fe se va a materializar. ¿Cómo? A través del perdón. Porque quien sigue a Cristo, si usted y yo decimos, yo sigo a Cristo, pues quien sigue a Cristo practica el amor y el perdón. Vamos a ponernos en pie.